En el día de hoy, al platicar con algunas personas dentro y fuera de la iglesia, nos podemos dar cuenta de algo, y es que muchas personas dicen, declaran y profesan ser cristianos, y tristemente su vida está separada y desligada de lo que profesan. Muchos puedes conversar con ellos y te dicen: yo soy cristiano, en las iglesias yo amo a Dios, pero sin embargo su vida, su estilo de vida está separado, está desligado totalmente de lo que ellos profesan. A menudo nosotros pensamos, y regularmente pensamos, que por ir a la iglesia, que por diezmar, que por ofrendar, que por dar ofrenda a los pobres, dinero a los pobres, por ayudarlo, que por levantar las manos y adorar a Dios, que por ayudar al pastor, que por asistir a los servicios, los cultos en la iglesia, que por no perdernos ni una actividad, ir al instituto bíblico, ir a los estudios bíblicos de la iglesia. A menudo pensamos que por hacer cada una de estas cosas pasaremos una eternidad con Dios. E incluso puedes conversar con personas de la calle, personas que no han conocido de Dios, que no han ido a la iglesia o que en algún momento fueron a la iglesia y se fueron de allí. Y ellos te pueden argumentar que aman a Dios, que tienen a Dios en su corazón, aunque no vayan a una iglesia, aunque no vivan una vida de santidad y de entrega. Y tristemente, este es el mundo en el que vivimos hoy. Muchas personas dicen amar a Dios, dicen ser cristianos, dicen ser seguidores de Cristo, pero su vida está separada totalmente de lo que profesan sus labios. Dicen amar a Dios, pero no hacen lo que dice la Escritura. Dicen seguir a Dios, pero no cumplen su voluntad. Dicen desearlo con todas sus fuerzas y que Él vive en su corazón, pero su vida no refleja ser seguidor de Cristo. Dios, el mismo Dios hecho carne, el mismo Jesús encarnado, nos dijo en Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. Se lo voy a leer una vez más. El mismo Jesús nos dijo en su palabra, el mismo Dios. No fue un apóstol, no fue Juan, no fue Pablo, no fue el Papa, no fue Mateo, sino el mismo Jesús nos dijo a nosotros: no todo el que me dice Señor, Señor. Lo primero que nos está diciendo es que muchas personas van a profesar ser cristianos. Muchas personas van a profesar seguir a Cristo. Muchas personas van a decir: yo amo a Dios, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda, yo ayudo al pastor, yo voy a los servicios, yo conozco las escrituras, yo hablo las escrituras, yo predico. Y esto aplica para pastor, para líder, para profeta, para evangelista, para maestro, para un simple líder de la iglesia, para el que limpia, para el que está ayudando al pastor, para los diáconos, para los sugieres, para el que está nuevo convertido. Esto aplica para todos. Dios dice, el mismo Jesús: no todo el que dice ser cristiano y que sirve en iglesia y que hace todas las cosas que hace un cristiano, porque muchas veces aprendemos a ser cristiano, pero no vivimos
como cristianos. Se lo voy a repetir. Muchas veces, muchas personas en las iglesias han aprendido lo que dice la Biblia. Han aprendido cómo ser un cristiano. Han aprendido a adorar, han aprendido a levantar las manos, han aprendido a vivir en la iglesia, han aprendido a ofrendar, a dar diezmo, a ayudar al pastor, pero no viven desde su corazón esa vida de entrega al Señor. Han aprendido a hacerlo, pero no viven realmente desde su interior esto. Y Cristo nos dice que no todo el que me ama, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que vive como un cristiano entrará al reino de los cielos. Aleluya, qué poderoso. Esto me hace temblar y me hace examinarme y decirme, Señor, muéstrame y enséñame, como decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame, Señor, en el camino eterno. Esto me hace decir, Señor, examíname, Señor, muéstrame si simplemente estoy aprendiendo lo que hace un cristiano y no estoy viviendo de corazón lo que tiene que vivir un seguidor tuyo. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que te dice que es cristiano pasará una eternidad con Cristo. No todo el que está en una iglesia pasará una eternidad con Dios. Por eso es que la iglesia es tan criticada, porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero en la calle se portan mal, viven mal, son unos pecadores, no normalmente como un cristiano que en su esfuerzo por agradar a Dios falla, sino que son personas que ni tan siquiera aman a Dios un tantito así, sino que simplemente viven una vida llena de pecado, aprovechando la libertad que Dios nos ha dado, esa gracia que cuando pecamos podemos ir a su presencia y pedirle perdón. Ellos dicen, bueno, al final Dios me va a perdonar, pues voy a pecar, y acaban y no son de testimonio a las personas que están en el mundo, y por eso la iglesia es criticada. Santo Dios, Dios nos ayude a examinarnos, y a pesar de que fallamos, podamos ir a su presencia y pedirle perdón y no pecar deliberadamente, sino decirle, Señor, ayúdame a estar en santidad, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 7:21. Y ahora dice, sino el que hace. ¿Qué significa el que hace en pocas palabras? El que vive en su vida cada día. Pero dice, ¿qué cosa? El que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Sencillo, en su palabra. Cuando tú lees su palabra, cuando tú lees las escrituras, cuando tú y yo meditamos en ella y la aplicamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque allí en las escrituras Dios nos dejó su voluntad. Dios nos dejó lo que quería que nosotros hiciéramos, cómo dirigirnos, cómo hablar, cómo conducirnos, qué hacer, qué no hacer. Y todo esto no es porque Dios quiere, sino es porque Dios sabe que cuando hacemos esto, nuestra vida es una vida de victoria, que cuando hacemos esto caminamos en santidad y hacemos su voluntad, las bendiciones nos siguen y nos alcanzan en todo lugar que estemos. Así que piensa en esto, Dios no está aquí para condenarte, Dios está aquí para que creas en Él y para que te examines y para que vivas una vida de santidad, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Examina tu vida, cómo estás viviendo, cómo estás hablando, cómo te estás conduciendo, cómo piensas, cómo actúas cuando no estás en la iglesia, cómo actúas cuando nadie te ve, cómo actúas cuando el pastor o el líder no te ve, o cuando tu esposa o esposo no te ve. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te conduces? ¿Qué piensas? ¿Qué miras?
Dios quiere bendecirte mucho más y que el mundo pueda ver que tu boca está profesando lo que tu vida está viviendo, que eres un seguidor realmente de Cristo, un seguidor del Dios Todopoderoso y que profesas lo que tu vida vive. Dios te bendiga y podamos vivir una vida de victoria y de obediencia a Dios. Bendición.